Hola a todos, gracias por ver este video. En el presente video vamos a presentarle nuestro proyecto de aula, el cual se titula Diseño del Sistema de Energía Solar Fotovoltaico. Fue diseñado y elaborado por Laura Barrios, Paula Melo, Felipe Ordóñez, Estefany Lozano y quien les habla, Diego Morales. Para este proyecto fue necesario conocer la demanda y el aporte solar. También se hicieron unos cálculos para los paneles y el inversor, se hicieron también cálculos para el cableado y se diseñó el soporte para el esquema final del proyecto. Bueno, como primero para la demanda se necesita el recibo de la energía del lugar donde se va a realizar. Este recibo es de la empresa Celsia, que es la empresa prestadora del servicio de energía en la ciudad de Ibagué. Luego, para calcular la demanda tenemos dos fórmulas. La primera que vamos a utilizar es la energía diaria total en kilowatts hora día, que se calcula teniendo la energía mensual total en kilowatts hora mes, que es el dato que tomamos de la factura, sobre el número de días del mes. También necesitamos un factor de seguridad para sobredimensionar la demanda. Cabe recordar que la forma en que la empresa se entrega la energía es de una red monofásica. Entonces aquí está aplicado nuestro proyecto. Tenemos las demandas de los meses, de los 12 meses del año, porque se necesita que sea un año calendario. Entonces tenemos todos los datos de la demanda y los días de todos los meses. Para darles un ejemplo, en agosto tenemos 188 kilowatts hora al mes de consumo. Dividido en los 31 días, nos da 6,06 kilowatts hora día de consumo. Lo multiplicamos por el factor de seguridad, que normalmente es del 25%, y nos da 7,58 kilowatts hora día de consumo. Entonces ese es nuestro mes con mayor consumo. Necesitamos también unos datos de aporte solar, de radiación incidente solar, el cual los tomamos de la página de Power Data Access Viewer de la NASA, en el cual es necesario saber las coordenadas exactas del lugar donde se va a realizar el proyecto. Entonces, como ya había mencionado, vamos a realizarlo en la ciudad de Ibagué, exactamente en la latitud 4,4378 grados y longitud menos 75,2095 grados. Estos grados son decimales. La plataforma nos bota una tabla como la que vemos acá, en la cual nos da diferentes superficies donde llega la radiación solar incidente. Tenemos que hacer unos cálculos, que es el promedio de todas las radiaciones solares, y escoger la que mayor radiación solar incidente tenga. En este caso es la superficie de la latitud con 4,58. Para saber la demanda que tiene que satisfacer los paneles solares es necesario conocer nuestro mes más desfavorable. Nuestro mes más desfavorable lo utilizamos para calcular la demanda que tiene que suplir el sistema. Ya si cumple con la demanda del mes más desfavorable, también va a cumplir la de los demás meses, que va a tener una demanda menor. Entonces, para esto necesitamos la fórmula, que es esta, que es la radiación solar incidente sobre la energía diaria total consumida. Entonces aquí aplicado a nuestro proyecto tenemos que la radiación solar incidente de agosto es 4,83 y la energía diaria total consumida es 7,58 kilowatts hora día. Esa relación nos da 0,637 y, como podemos ver en la tabla, es la menor relación que hay. Entonces, entre más baja sea esa relación, es nuestro mes más desfavorable. Una vez determinada la energía diaria, se procede a seleccionar el panel. El panel seleccionado en este caso es un panel de modelo chino que tiene la característica de que los primeros 10 años va a tener su potencia máxima en 0,37 kilovatios, según la ficha técnica, que ahí se anexa en la presentación el link. Entonces, para determinar el número de paneles que se va a usar para esta demanda, se realiza el cálculo de la siguiente manera: se empieza la fórmula, donde se utilizan las variables de rendimiento del panel, también las horas solares al día que se terminan con anterioridad, y la potencia del panel. Entonces tenemos que en total tenemos 6 paneles determinados para suplir esta demanda. Posteriormente se calcula la potencia instalada de los paneles, número de paneles por la potencia de cada panel, que en un total nos genera una potencia instalada de 2220 vatios, es decir, 2,22 kilovatios de potencia. Luego de eso se determina la potencia de inversor. Tenemos que seleccionar un inversor que logre recibir esta potencia de energía generada para convertir de corriente continua a corriente alterna. Entonces tenemos una potencia
de 2775 vatios, que es la potencia que debe tener el inversor para poder aceptar esta potencia instalada de los paneles, o la potencia que genera el sistema de captación. Entonces, en base a esto, se eligió el inversor que se presenta acá. Es un inversor multitarea, es un cargador solar, o sea, tiene baterías que se autorrecargan con el mismo. Pueden coger energía de la red o coger energía de los mismos paneles solares. Entonces es un buen inversor, ya que permite una energía continua aun cuando la red deje de aportar energía. A continuación les presento un esquema que se realizó con base a los rendimientos de cada uno de los objetos o equipos, que son el panel e inversor. Entonces vemos que cada panel tiene por característica una potencia máxima de 370 vatios, un voltaje de 38,3 y un amperaje de cortocircuito de 9,41. En total, con esta disposición que tenemos acá, 3 strings en paralelo y 2 paneles por string conectados en serie, tenemos una potencia instalada de 2220 vatios, un voltaje de 48 voltios en la categoría y un amperaje de 28,23. Ahora tenemos que tener en cuenta la capacidad del inversor para que acepte esa energía, y la capacidad que tiene este inversor es de 3000 vatios, o sea que puede recibir hasta 3000 vatios y trabajar perfectamente. Es compatible con la potencia instalada. El voltaje también es compatible, es el rango o la categoría de 48 voltios, y el amperaje pues obviamente se nota que está óptimo en recibir. Y adicionalmente aquí se incluyó la eficiencia de la conversión, que es 93%, es decir que la energía que reciba este inversor va a convertirla solamente el 93% de esta en corriente alterna. Entonces tenemos que la salida del inversor, tenemos una corriente alterna, una potencia de 2064,6 vatios, un voltaje de 110, que es lo que acepta la red, y un amperaje de 18,8 amperios. Continuando con nuestro ejercicio, vamos a hacer primero la corriente continua. Debemos tener presente que la corriente continua va a partir de la relación de los paneles solares al inversor. Por tanto, debemos hallar el primer cálculo, es el cálculo de la sección monofásica. En este vamos a tener dos variables importantes. La primera es la tensión de línea máxima potencia, el cual es el resultado que ya nos dio a lo largo del ejercicio que ya explicó mi compañero, cuyo resultado es 76,6 voltios. La segunda variable va a ser determinada por la caída de tensión máxima, la cual es del 3% y es la que se recomienda, cuyo resultado acá, ya después de pasar todos los cálculos, nos da 2,30 voltios, es decir que este no se excede o no se pasa del 3%. Dada este resultado, vamos a continuar con el cálculo de sección del conductor. Para este cálculo se tendrá presente el resultado anterior más la longitud de la sección del cableado, que fue determinada por la observación que se hizo en la vivienda en la que se van a colocar los paneles. En este caso es de 6 metros. La intensidad tenemos como valor 28,23 amperios, igual es un resultado que ya fue dado antes. También tenemos el factor de potencia de la carga máxima, el cual va a ser 1, y por otro lado tenemos también la conductividad del conductor, que es dado por la conductividad que vamos a tener del cobre, es decir de 45,49, el cual está clasificado en temperatura a 90 grados Celsius. Y ya para finalizar está ya el reemplazar los cálculos que tenemos ahí en la fórmula, y el resultado será de 3,24 milímetros cuadrados. Continuando con esto, pasamos a la lección comercial de la sección, y en esta debemos tener presente el resultado anterior, que al darnos 3,24 milímetros cuadrados, el que vamos a escoger va a ser el de 4 milímetros cuadrados. ¿Para qué? Para que este igual no se exceda, porque igual debe estar por encima del valor que nos dio, y para que este pueda funcionar como tal. Esta tabla es la tabla de equivalencias entre las secciones de conductores en milímetros cuadrados, y ahí podemos evidenciar que también a partir de la lección que hacemos está también dado el valor de AWG, que en nuestro caso va a ser el calibre de alambre americano, que es el valor de 12. Y ya para continuar debemos hallar la impedancia eficaz, que está dada también por varias variables importantes. La primera va a ser la resistencia eléctrica, que es 6,56, y puesto el mismo valor anterior, que va a ser coseno de 1, y
la variable de reactancia inductiva, que es 0,177, la cual calculamos con ayuda de la tabla de resistencias. Y ya el resultado pues ya es obtenido de 6,56, el que vamos a tener presente para este cálculo de impedancia eficaz. Ya por último debemos realizar el cálculo de la caída de tensión máxima. Se va a tener en cuenta nuevamente la longitud del cableado, pero este no va a estar dado en metros sino en kilómetros. Y se va a tener también en cuenta la intensidad máxima en amperios, que en este caso es 28,23 amperios. Y la parte de caída de tensión va a ser de 2,22 voltios al reemplazar estas variables. Y debemos hallar el porcentaje de este voltaje, que va a ser de 2,90. Aquí también debemos tener en cuenta que no se debe sobrepasar del 3% para que pues funcione nuestro cableado del panel solar al inversor y se mantenga pues en este valor sin sobrepasarlo. Bueno, ahora yo les voy a explicar los cálculos que se hicieron para establecer el cableado en corriente alterna. Lo primero que se hizo fue el cálculo de intensidad máxima de salida alterna, ya que la ficha técnica de nuestro inversor no nos proporcionaba este dato. Para eso empleamos esta fórmula que sale de la ley de Ohm y que consiste en dividir la potencia del inversor en la tensión de salida del inversor, que para nuestro caso es de 110 voltios. Con esto establecimos una intensidad máxima de salida alterna de 27,27 amperios, que suponemos es un dato mayor al dato real de intensidad. Lo segundo que se hizo fue el cálculo de sección del conductor. Aquí primeramente se empleó la fórmula de sección monofásica y para esto las variables que se requirieron fue la tensión prevista en la línea máxima potencia, que como les mencionaba es de 110 voltios, la caída de tensión de máxima permitida en la línea de 3%. Reemplazando esos valores en la fórmula, se obtuvo una sección monofásica de 3.3. Ya con este resultado, se procedió a calcular la sección del conductor. Se establecieron otras variables que fue la longitud, la cual establecimos 3 metros, la intensidad prevista en la línea de 27,27 amperios, el coseno phi que establecimos como 1, esto para asegurar que la tensión máxima permitida esté por debajo del 3%, y ese 48,47 que ustedes ven ahí en pantalla hace referencia a la conductividad de un aislante termoplástico como es el PVC. Reemplazando esos valores en la fórmula, se obtuvo una sección del conductor de 1.02 milímetros cuadrados. Lo siguiente que se hizo fue la elección comercial de la sección. Aquí se debía elegir en la primera columna un valor superior al de 1.02 milímetros cuadrados que nos dio anteriormente, que en este caso pues tendría que ser el 1.5. Sin embargo, para corriente alterna no se recomienda establecer un conductor menor a 2.5 milímetros cuadrados, por lo cual pues elegimos este mínimo permitido, que es equivalente también a 14 AWG. Lo último que se hizo fue el cálculo de caída de tensión máxima. Aquí primeramente se empleó la fórmula de impedancia eficaz. Las variables que se requerían era resistencia eléctrica del conductor y reactancia inductiva del conductor. Estos datos los extrajimos de la tabla de resistencia eléctrica y reactancia inductiva del conductor para un cable como el cobre, y pues estos también corresponden con el calibre que establecimos antes de 14 AWG. Las demás variables son el coseno, que habíamos elegido 1, y el seno, que es correspondiente al valor de coseno. Ya en la fórmula pues obtuvimos como resultado 10,17 en la impedancia eficaz, y pues este valor fue reemplazado en la fórmula de caída de máxima tensión. Ya pues el resultado que se obtuvo fue de 1,66 voltios. Y para pasarlo a porcentaje, lo que se hizo fue dividir ese valor en la tensión de salida del inversor, y pues con esto obtuvimos un valor de 1,51%, que pues está por debajo del 3% permitido. Después de haber visto todos los elementos del sistema y el cálculo realizado para llevarse a cabo, se realiza este esquema gráfico como una representación completa de todos los elementos. En el diseño de este esquema se establecieron 6 paneles fotovoltaicos, cuya conexión se realiza mediante 3 strings en paralelo, y hay 2 paneles por cada string conectados en serie.
Cada uno de los paneles que se integraron en el sistema tiene una potencia máxima de 370 vatios de pico, un voltaje en máxima potencia de 38,3 voltios y una intensidad por cortocircuito de 9,41 amperios. Todas estas características técnicas hacen que los módulos transformen la energía solar fotovoltaica en corriente continua, la cual es dirigida al inversor y es transformada de corriente continua a corriente alterna, convirtiéndola a características de la red local eléctrica, la cual para Colombia es de 110 voltios. El inversor elegido para el sistema es híbrido con una capacidad de 3000 watts y una eficiencia de conversión del 93%. La importancia de este inversor es que elimina la diferencia del voltaje de las corrientes, cumpliendo su propósito on-grid de funcionar en paralelo con la red eléctrica local. Esta conexión se dirige al contador bidireccional y luego a la red eléctrica para agregar, se realizó la instalación de un cableado en dos secciones. La primera, corriente continua, que es desde los paneles al inversor, y la segunda sección, que es para la corriente alterna, que es desde el inversor hasta el tablero general.